Bueno, pues hoy vamos a ver 4 maneras de contarnos las cosas que más nos perjudican en general y que normalmente suelen desarrollarse en las personas que experimentan problemas de ansiedad en particular. Y esto es importante porque vamos a ver todo esto que tiene que ver con el lenguaje interno y cómo el lenguaje interno tiene que ver con la ansiedad. Pues bienvenidos a todos a un capítulo más de nuestro consultorio en el que ya sabéis que trabajamos todos los problemas relacionados con la ansiedad y todos los trastornos asociados a ella. Y como ha dicho Rubén, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de los diálogos internos. Así que el primero con el que vamos a empezar a trabajar son esos diálogos caracterizados por pensamientos anticipatorios. Vamos a poneros un ejemplo común que vemos en consulta. Imaginemos que el paciente X narra: todo el mundo se conocerá entre sí, estarán hablando y disfrutando, todos menos yo, que al final acabaré estando solo como un pasmarote y callado. Encima se darán cuenta, así que no voy a ir. A ver qué excusa les pongo. Vamos a imaginarnos que este es el diálogo interno que mantiene una persona de una manera anticipada ante un evento que, como vemos, teme, que es en este caso pues estar, como decía, como un pasmarote. Y es que a veces, como Pablo, nos contamos una historia con todo detalle de lo que sucederá y lo peor de todo es que nos lo creemos. Ciertamente, anticiparnos viene en nuestro programa filogenético. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que esto es necesario también para nuestra supervivencia. Y gracias a este programa, a esta anticipación, ¿no?, que llevamos ahí un poquito programado, pues bueno, también nos sirve para anticiparnos ante posibles peligros. El problema es que esta estrategia a veces la queremos aplicar a todo tipo de circunstancias y tenemos que ver también que anticipar en muchas ocasiones es una falacia. Y es que el sentimiento con el que peor nos llevamos los seres humanos es con el sentimiento de la incertidumbre. El no saber qué va a suceder, el no saber a lo que nos vamos a enfrentar, por lo tanto intentamos ejercer ese control, como decíamos, anticipándonos a todo aquello que podría pasar. Jugamos a adelantarnos, a anticiparnos, a inventarnos una historia para sentir que aumenta esa sensación de control y seguridad. Pero ¿qué es lo que acaba ocurriendo? Pues que lejos de conseguir esa sensación de control, muchas veces lo que acabamos haciendo es evitar, gracias a una forma de hablar, por este diálogo interno que hemos tenido, lo que conseguimos al final es evitar y como consecuencia empobrecer nuestra vida de acontecimientos y de experiencias que son enriquecedoras y que son necesarias para nuestro desarrollo. Y como nos estaba contando este paciente, a veces nos adelantamos tanto que ni siquiera nos damos el beneficio de la duda o de conocer qué sucederá de verdad. O si incluso sucede eso que tememos, pues que también aprendamos a desarrollar estrategias. Porque también es importante aprender a enfrentarnos a esas cosas que tememos. Así que estos diálogos anticipatorios nos van a ocasionar en muchas ocasiones que vetemos el derecho a poder comprobar con qué recursos contamos para poder sobrellevar aquello que tememos y también para darnos cuenta de que muchas de las cosas que tememos no acaban sucediendo. Segundo diálogo interno a evitar, los pensamientos catastróficos. Bueno, venga, no va a tener tanto que ver con evitar, que tú y yo sabemos que esto de evitar los pensamientos no es precisamente la mejor manera de gestionarlos. Pero sí que es cierto que vamos a tratar de entender que las catastrofizaciones, es decir, los pensamientos catastróficos en los cuales nos estamos esperando ¿para qué? Para lo peor, no dejan de ser diálogos o no dejan de ser escenarios que yo me imagino. Pero que yo me imagine algo, y esto nos lo tenemos que grabar bien en la cabezota, no significa que eso tenga que ser así. Y aquí es algo que tenemos que ver. La catastrofización es esa manera de prepararnos precisamente ¿para qué? Para lo peor. Y eso, hablando un poco de evolución filogenética, también tiene mucho que ver con nosotros. Es decir, tratar de prepararnos para lo mejor nos hace anticiparnos y nos hace intentar tener un mayor control sobre todas las posibles consecuencias funestas que pueden pasar en tu camino. Entonces, yo creo que en el fondo, creo que esta catastrofización
nos dota de cierta sensación de que estamos preparados, ¿no? Vamos, no hay que ver más que muchos ejemplos, ¿no? En la vida cotidiana en las que, si os fijáis, nos damos cuenta que, bueno, que las personas estaban en su mejor momento y de repente sucedió el desastre. Parece que estar preparados para ello iba a ser algo mejor o por lo menos iba a ayudarnos a prevenir. Bueno, pues tenemos que ver una cosa. Lo primero es que el ser humano no es muy bueno para poder prevenir situaciones complejas. La mayoría de las cosas que te van a suceder en tu vida no las vas a poder anticipar. Y lo segundo es que la anticipación, en este caso la catastrofización, tampoco te va a ayudar a la hora de tener grandes estrategias. Es decir, es demasiado coste para quizá el exiguo resultado que tú puedas tener. Pero quizá, a lo mejor, nos puede haber pasado algo así. Y nos referimos así que quizás estés pensando, ya, pero algo parecido ha sucedido. Pues entonces pregúntate, ¿qué ocurrió realmente y qué hiciste entonces? ¿Crees que tuviste algún recurso que te ayudase? ¿Qué pasó luego? Y tiempo después, ¿qué tenía tanta importancia para ti? ¿Tenía la misma importancia o tiene la misma importancia ahora que entonces? Y vamos con otro, en este caso vamos a hablar de los diálogos exigentes. Ciertamente todos queremos que las cosas vayan bien, pero en muchas ocasiones no sentimos que es un deseo personal con el que todos podemos contar, sino que es una necesidad vital, el hecho de que las cosas tengan que salir perfectas, como habíamos planeado, sin peros ni fallos. Tenemos que conseguir que todo vaya bien. Y es que en un contexto cultural en el que a veces ciertamente parece criminalizarse el error o la equivocación, parece que esto no tiene cabida. Y a veces es difícil no hiperdesarrollar una cierta sensibilidad a la búsqueda de la perfección o a las demostraciones de los demás de que nuestros comportamientos son intachables. Por ello, sin que nos demos cuenta, acabamos reforzando tendencias de comportamiento muy rígidas y exigentes de cómo hemos de vivir y de cómo tenemos que compartirnos con los demás y de también cómo tienen que acabar saliendo las cosas. Y lo peor es que nos hemos acabado creyendo esa historia de que si seguimos las reglas, si mantenemos el control así, escaparemos finalmente de ese horroroso final. Pero la realidad es que estos diálogos perfeccionistas nos hacen sentirnos cada vez más ahogados y atrapados en esa idea de, como decíamos, todo tiene que salir bien. Esto, llevarlo a la acción es muy difícil, ya que, bueno, pues por una cosa o por otra, las cosas acaban escapándose de nuestro control y aunque tengamos el control sobre ello, acabamos equivocándonos como parte de la vida. Así que estos diálogos exigentes también van a ser, Rubén, muy importantes de trabajar. Y vamos con el cuarto diálogo que vamos a tener que aprender a gestionar, es el diálogo victimista. Cuando nuestros diálogos internos tienden muchas veces a victimizarnos, pues suelen desencadenar estas grandes frases como que es injusto esto que me está ocurriendo, esto no debería de haber sucedido, y nos planteamos que lo que nos ha ocurrido es algo terrible, que es algo horrible, que no deberíamos vivirlo y que además no puedo hacer nada para cambiar. Esto nos coloca casi en un argumento de una tragedia griega, en el cual, bueno, pues parece ser que somos víctimas del destino, parece que el destino ha elegido por nosotros y que qué le vamos a hacer. Y por otro lado, también, que es una cuestión también yo creo que importantísima, nos entra un poco esta historia de la justicia, como si de alguna manera el universo nos hubiese mirado un poco con una mirada torva, ¿no? Y como si se hubiese fijado especialmente en nosotros, ¿no? Muchos pacientes nos dicen todo esto de que, bueno, es que no paro, tengo una dificultad y cuando salgo de una dificultad, pues es que viene otra, ¿no? Y uno diría, bueno, hasta cierto punto no es eso la vida, ¿no? Tener que resolver dificultades. El universo no es justo o injusto y tendemos muchas veces a poner, normalmente lo que tendemos a poner ahí
en esa imagen, ¿no?, que tenemos de nuestro destino, de lo que nos está ocurriendo, es la imagen de una especie de ser que está casi decidiendo por nosotros, ¿no? Hacemos de las dificultades y nuestros miedos una cosa que escapa a nuestro control en este caso, y favorecemos que lo valoramos íntimamente desde una posición en que la sensación de indefensión es la reina. La sensación de indefensión se produce cuando uno se ha victimizado lo suficiente y cree que haga lo que haga, no voy a poder hacer nada para cambiar lo que me pasa. Y es verdad, muchas veces no vas a poder hacer nada para cambiar aquello que te está pasando, pero sí puedes hacer mucho por tratar de reinterpretar aquello que te está sucediendo. Sí puedes hacer mucho por tratar de, oye, de gestionar esto que estoy viviendo. Puede que no logre evitar una pérdida porque la pérdida estaba, pensase o no, ahí, pero sí que puedo hacer que esa pérdida de repente se transforme en el instrumento ejecutor de mi vida o no. Puede ser que las cosas no salgan como yo quiero, y esto nos lo decían nuestros queridos Rolling Stone, ¿no? La vida muchas veces no te da lo que tú quieres, pero decían también, si lo intentas, al menos tendrás lo que necesitas, Cristina. Pues cuando exteriorizamos este tipo de diálogos a los que acabamos de hacer mención, en ocasiones acabamos diciendo, ¿qué le vamos a hacer si soy así? O incluso a veces eludimos responsabilidades creyendo que son las personas más cercanas a nosotros los que deberían de resolvernos la papeleta. Así que para manejar y trabajar estos diálogos internos, lo interesante será poder empezar a preguntarnos si los otros nos solucionaran la papeleta, quizá no nos estaríamos ayudando a nosotros mismos demasiado y nos estaríamos autocondenando al exilio y a la falta de oportunidades para aprender habilidades nuevas. Así que preguntémonos hasta dónde llega mi responsabilidad en todo esto, qué es lo que puedo trabajar de todo esto a lo que hemos hecho mención. ¿En qué cuestiones puedo yo aprender a tomar decisiones y a partir de qué punto ya no tengo en control las situaciones cambiantes a las que me expongo? Así que hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Como siempre os decimos, si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a partir de nuestro correo electrónico que es info@amadag.com o nuestra página web que es www.amadag.com. No os olvidéis, tenemos una app que se llama La Teoría de la Mente que podéis descargar tanto en iOS como en Android. Es fácil, es gratuito. Vais simplemente al buscador, ponéis La Teoría de la Mente, el buscador de aplicaciones, y ahí vais a tener acceso a todos nuestros contenidos, absolutamente a todos los que estamos haciendo todas las semanas. Podcasts, vídeos, blogs. Y no se puede pedir más. Así que nada más, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta el próximo.